Listo, ahí arrancó la clase grabada, 8 en punto, entonces ahí tenemos el tiempo apenas. Bueno, yo te voy a empezar a explicar, a ver, cuál es el inconveniente de esto. Resulta que cuando uno está viendo física, mm, es que a mí me gusta dar la explicación mientras nos vemos, porque o si no, queda uno ahí como hablando con la... Ahí ves mi video, Sí, yo te veo. ¿sí? Sí. Bien, resulta que hay una dificultad que se tiene y es que cuando la física se unió con las matemáticas, pues eso a los Ujú. estudiantes nos trae un problema porque hay veces entendemos el fenómeno físico, pero cuando vamos a tratar de trabajar con el modelo matemático, ahí es donde empieza uno A mí unas me pasa al revés. dificultades, ¿cierto? Ujú. Eso pasa muy regular, eso es muy regular que pase, o sea, es muy normal, entre comillas, que eso suceda. Eh, Rápidamente lo que sucede es que, bueno, la física se convierte en una base o se basa en las matemáticas como a partir, ¿qué te digo yo? Por ahí como del siglo XVII, XVIII hacia acá, es decir, 18 siglos antes, nosotros veíamos los fenómenos naturales aparte de las matemáticas. De hecho, fue uno de los grandes científicos, Galileo, es quien nos dice que las matemáticas es el lenguaje con el cual Dios escribió el mundo. Es decir, las matemáticas describen de alguna manera los movimientos de la física, ¿sí? Entonces, wow, empieza uno a decir, es decir, que hay cosas de las matemáticas que se describen en la naturaleza, sí. Y una de ellas es lo que vamos a ver aquí, que es el movimiento parabólico. Movimiento parabólico no es más que una parábola, ¿sí? Una parábola es como una U, Ujú. puede Una ser U, hacia sí, sí, arriba sí. o puede ser hacia abajo, ¿sí? Eso es una parábola. Pero resulta que los movimientos parabólicos en los fenómenos naturales se dan muchísimo, tanto en la astronomía, por ejemplo, algunas estrellas, algunos cometas que giran cerca de algunos planetas, hacen movimientos parabólicos cerca del planeta. Y dentro de nuestro planeta, pues vemos movimientos parabólicos cuando tú lanzas algo, sobre todo que no tenga mucha resistencia al aire. Entonces, generalmente cuando lanzamos algo que tenga mucha masa, que tiene gran resistencia al aire, pues ella se ve como se describe parabólicamente. Si tú lanzas un papel de cocina, una servilleta, no le va a pasar eso porque la servilleta tiene mucha resistencia al aire y no lo va a permitir, pero si sacáramos el aire, seguramente con la servilleta también se va a ver eso. Entonces, la parábola es una de las formas físicas que más vemos regularmente en la naturaleza. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que cuando lo vamos a ver ya matemáticamente, pues debemos entender que la parábola tiene una ecuación y una descripción matemática, ¿sí? Entonces, si entendemos bien la descripción matemática y entendemos el fenómeno, las dos cosas por aparte, luego las podemos unir. Voy a empezar entonces a hablar un poco. Yo no voy a tocar como todas las ecuaciones que tienes ahí. Infortunadamente, los profes hay veces creemos que colocando varias ecuaciones ayudamos a los estudiantes porque uno le dice, pues coja la ecuación y cambie. Y cuando uno tiene 5, 6, 7 ecuaciones, uno no sabe ni cuál utilizar. Entonces, en vez de ser una ayuda, hay veces como que se convierte Vierte en un en un peso. problema. Es un problema. Sí. Entonces, eso es un poco difícil en principio. Bueno, entonces voy a arrancar una explicación aquí como de la nada. Ya voy ahora sí a dejar de compartir mi pantalla. Y voy a abrir aquí un PowerPoint y voy a empezar a hacer mi explicación así como lo hemos hecho en clases Todo el tiempo. anteriores. Sí. Y entonces vamos a empezar a ver cómo sería la cosa aquí. Voy a agregar aquí, esto lo voy a colocar como en blanco. Y vamos a arrancar. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Bueno, mira una cosa aquí. Ah, mira, me voy a basar en algo que nos va a servir muchísimo y es un simulador. Vamos a utilizar un simulador para esto que nos va a servir muchísimo. Entonces voy a arrancar Oh, un los simuladores. simulador que puede ser bastante sencillo. Estas simulaciones son gratis, son de libre acceso, entonces tú utilizas el simulador Universidad de Colorado, se llama, y ahí hay bastantes. Este tiene muchísimos, entonces voy a ir aquí a las simulaciones físicas y vamos a mirar. Voy a arrancar con uno muy sencillo. Para poder entender el movimiento parabólico, voy a arrancar con el movimiento más sencillo, que es el movimiento rectilíneo, es decir, caminar en una recta.
Si entendemos caminar en una recta, luego te voy a colocar ya cómo lo podemos volver un poquito más complejo con el movimiento parabólico. Entonces está por aquí. El hombre muela, aquí está. Voy a utilizar este. Para poder entender el tiro parabólico, voy a explicar un segundito cómo es el movimiento en línea recta y tiene mucho que ver, aunque en principio uno dice, bueno, pero si vamos a trabajar en línea recta y lo que yo voy a lanzar está en una parábola, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque cuando uno quiere ver movimientos en dos planos, pues entender el movimiento en un solo plano, pues lo hace Ah, mucho más pues sí. sencillo. Voy a esperar que cargue. Tenemos que cargue. Ahí ya. Está por montarse. Aquí. Listo. Listo. Vale, entonces aquí tenemos un muñeco que se mueve en línea recta. O se mueve para la derecha o se mueve para la izquierda. Bueno, entonces aquí hay diferentes cosas que vamos a tener en cuenta. Una muy importante, pues es el concepto de lo que es el concepto de lo que es el movimiento, el concepto de lo que es la velocidad, y con eso lo podemos pasar luego al plano de dos dimensiones, que es el tiro parabólico. Ujú. Listo, entonces mira, cuando nosotros hablamos de posición, pues la posición es simplemente qué lugar ocupo en el espacio, ¿cierto? Y siempre va a ocurrir algo, siempre va a ocurrir algo, y es que este cronómetro siempre se va a estar moviendo. Es decir, todos los fenómenos físicos, por lo menos los cinemáticos que estás viendo ahorita, van a tener una variable que es el tiempo. Es decir, todo lo vamos a tener que encontrar en el tiempo. El tiempo es una variable supremamente importante. Entonces, siempre vamos a asumir que nuestro cronómetro se va a estar moviendo. Y otra cosa que vamos a asumir es que el tiempo no lo podemos modificar, es decir, el tiempo no lo podemos estirar, no lo podemos volver, ni lo podemos comprimir, no lo podemos volver ni más rápido ni más lento. Eso en el siglo XVII, XVIII, pues era válido, hoy en el siglo XX ya no es válido por la teoría de la relatividad, pero pues estamos hablando del siglo XVIII, nos vamos a quedar allá, ¿sí? Entonces vamos a asumir que el tiempo es absoluto, que no nada en el universo lo puede modificar y que siempre va a ser el mismo aquí en la Tierra o en el Sol o en cualquier galaxia, el tiempo va a ser el mismo para cualquier partícula. ¿Listo? El tiempo es Ujú. supremamente importante. Segundo, vamos a hablar de la posición, pues es el lugar donde yo voy a ocupar. Y si tú te das cuenta, cuando hablamos de posición, debo tener un punto de referencia. Ese punto de referencia le vamos a colocar como número. Mira que aquí la física y las matemáticas empiezan ya a empalmarse una con otra, porque las posiciones van a tener números. Los números positivos van a ser posiciones hacia la derecha y los números negativos posiciones hacia la izquierda. Cuando hablemos de tiros parabólicos va a pasar lo mismo. Posiciones que estén hacia arriba del plano de referencia van a ser positivas y las que estén por debajo del punto de disparo van a ser negativas. Va a ser exactamente igual. Entonces mira que aquí ya los números empiezan a jugar un papel importante dentro de la física, ¿listo? Entonces posiciones positivas serán a la derecha, posiciones negativas serán a la izquierda. Luego cuando hablemos de tiro parabólico veremos cómo se puede también tener en cuenta eso. Y la velocidad. Importante, la velocidad es el cambio de posición en el tiempo. Entonces yo voy a colocar aquí todo desde el principio, voy a reiniciar todo y voy a colocar ese muñeco en toda la mitad y voy a simplemente a colocar aquí un 2. Es decir, le voy a dar a la velocidad 2 metros por segundo. Quiere decir con esto que cuando tengo velocidades positivas es porque yo me muevo hacia la derecha y si yo tengo velocidades negativas, mira qué pasa si coloco el -2, es porque yo me voy a mover hacia la izquierda. Entonces, velocidades positivas es porque me muevo hacia la derecha, velocidades negativas porque me muevo hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Qué sucede también aquí? Si yo le doy una cantidad numérica a la velocidad, estoy hablando del 2, en este caso voy a dejar aquí el -2, y yo le doy play a este señor, me va a decir que cada segundo él se va a mover 2 metros hacia la izquierda, cada segundo, miremos, y Ujú. efectivamente, mira, en el primer segundo, él se movió 2 metros hacia la izquierda y él continuará de esa manera. Y ahí está, cada segundo se va a mover 2 metros hacia la izquierda porque mi velocidad es negativa. ¿Qué sucede?
Resulta que hay otra variable que ahora empieza a jugar aquí, que es la aceleración. La aceleración es el cambio en la velocidad, es decir, que esta velocidad, aquí porque la aceleración es cero, pero cuando yo empiezo a aumentar la aceleración, esa velocidad se va a ver afectada. Entonces, si la aceleración, por ejemplo, fuese de 1 metro por segundo cada segundo, quiere decir que cada segundo que pasa, la velocidad va a aumentar 1 metro por segundo. Es el cambio de la velocidad. Entonces, mira que posiciones donde me ubico, velocidades hacia dónde me muevo y aceleración es la velocidad con la que me muevo o los cambios de velocidad con los que me muevo. Entonces, digamos que ya tenemos tres cositas. Yo sé que arranqué a toda, porque lo que te digo, el tiempo vale oro aquí, No, sí, pero perfecto. necesito que si tienes alguna pregunta respecto a esto que estoy empezando a hablar, posición, velocidad y aceleración. ¿Tienes No, alguna esto me pregunta quedó respecto clarísimo, a eso? me quedó perfectamente claro, sí. Dime. No, no, que me quedó perfectamente claro Todo esta perfecto, parte. listo. Bueno, entonces, ahora sí me voy al famoso tema del movimiento parabólico y empezar a mirar un poquito el tema de las ecuaciones. Entonces, aquí hay otro simulador que voy a utilizar para el tiro parabólico. Vamos a mirarlas. Dar este filtro y voy a arrancar, creo que es por T. Creo que está por T, tiro parabólico, torsión, señal, no. Voy a buscar aquí a manito. Rápidamente, rápidamente. Aquí está, movimiento de proyectil. Bueno, entonces vamos a mirar ahora sí qué es lo que sucede cuando tenemos, ¿por qué se llama el tiro parabólico en dos dimensiones? Porque ya no solamente me muevo hacia la derecha y hacia la izquierda, como le pasaba a este personaje, sino también me voy a mover arriba y abajo al mismo tiempo. Entonces por eso se llama el movimiento en dos dimensiones, porque él se va a mover tanto arriba como abajo y a la derecha y a la izquierda. Entonces, bueno, yo voy a asumir en este tiro parabólico que voy a arrancar desde el piso. Y bueno, entonces aquí hay varias componentes que vamos a tener en cuenta. Cuando hacemos un tiro parabólico, siempre vamos a tener un ángulo de inclinación. Mira, aquí yo lo puedo mover. Sí. El mínimo ángulo de inclinación para esta simulación es de 25 grados y lo puedo subir, lo puedo ir máximo hasta 90. ¿Listo? Este es por el simulador, pero entonces lo importante aquí es tener en cuenta que un tiro parabólico siempre tiene un ángulo de inclinación, ese ángulo de inclinación. ¿Listo? Importantísimo. Segundo, siempre va a tener en cuenta una rapidez inicial, es decir, una velocidad con la que yo voy a disparar ese proyectil o ese objeto que yo esté mirando. ¿Sí? Aquí puedo agrandar un poquitico más. Y entonces siempre voy a tener una velocidad inicial y siempre va a tener un ángulo de disparo. ¿Listo? Eso es Ujú. supremamente importante. Es supremamente importante. Bueno, vamos a lanzar algo aquí. Vamos a lanzar aquí podemos lanzar hasta un humano. Entonces lo podemos lanzar y vamos a mirar qué sucede efectivamente. Voy a mirar aquí todos los vectores y yo creo que puedo lanzar aquí una velocidad cualquiera. Aquí está de 15 metros por segundo. La voy a colocar un poquito menos para que no se me vaya tan lejos. Y yo creo que aquí puedo disparar. Entonces él dispara. La voy a colocar más grandecito para que me llegue más lejos. Voy a borrar todo y disparo. Listo, ahí salió el hombrecito y listo. Entonces, si tú te diste cuenta, pues lógicamente sale una parábola, ¿cierto? Eso va a ocurrir siempre y cuando no exista la resistencia al aire, siempre va a haber una parábola. Y pues esa parábola pues depende de mi ángulo de inclinación. Mira, aquí cambio el ángulo de inclinación, entonces la parábola va a ser diferente, ¿sí? Si yo pongo menos ángulo de inclinación, pues la parábola va a ser un poquito más achatada, ¿cierto? Pero también depende de la velocidad con la que yo dispare. Entonces, por ejemplo, si aquí pongo mucha más velocidad, colocar menos velocidad, entonces hace unas parábolas más pequeñitas, por aquí queda una parábola muy chiquitica, ¿sí? Si pongo una mayor velocidad, pues va a escribir una parábola mucho mayor, ¿sí? Entonces esas parábolas dependen
de qué velocidad y con qué ángulo yo dispare. ¿Listo? Listo, profe. Y entonces matemáticamente eso, ¿cómo se ve reflejado? Listo, voy para allá. Voy a tomar aquí una captura de pantalla lo que estamos viendo y vamos a recordar aquí lo que tenemos. Entonces, ¿de qué depende esto? Si tú te das cuenta, cuando yo hice el disparo, hubo dos movimientos. Él se movió desde el punto inicial y giró, o mejor, se movió hasta otro punto a su derecha. Entonces, si tú te das cuenta, este primer movimiento fue un movimiento lineal. Es decir, Fue un movimiento en X. dime. Fue un movimiento en X. Correcto. Digamos que ya la forma matemática de decirlo es un movimiento en X, es decir, le pasó lo mismo que el primer ejemplo que estábamos viendo, se movió en una línea recta. Y si vemos también qué sucede en Y, pues él llegó, subió, llegó a un punto máximo y volvió y cayó al piso, en este caso. Entonces nace en un punto, va a una altura máxima y vuelve y cae. Entonces por eso se llama un movimiento en dos dimensiones, porque el objeto se mueve desde un punto de referencia hacia la derecha y también desde un punto de referencia hacia arriba y luego otra vez a ese punto de referencia. Entonces tiene esos dos movimientos. Por eso se llama movimiento en dos planos, en dos dimensiones. Las ecuaciones de eso, ¿cómo funcionan? Bueno, tu profe y te deja un resto de ecuaciones, pero yo creo que con dos o tres ecuaciones máximo uno se puede defender. Yo creo que si tú, creo que la vez pasada cuando nos vimos, me mostraste que tenías muy buenas habilidades matemáticas, pues entonces cuando uno tiene buenas habilidades matemáticas no necesita tanta ecuación. Con una es suficiente o dos es suficiente. Bueno. Como hablamos en X y en Y, entonces mira cómo voy a hacer aquí. Yo voy a dividir ¿cómo decirlo? Como mi tablero virtual en dos partes, porque así como lo dijimos, va a haber un movimiento tanto en X y va a haber movimiento en Y. Entonces aquí voy a escribir, va a haber un movimiento, como tú lo dijiste, en X, es decir, un movimiento horizontal o de derecha a izquierda, como lo quieras decir. Y también va a haber un movimiento vertical, movimiento en Y, se llama movimiento vertical. Vertical. Es decir, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, matemáticamente, ojo, mira, ya recordamos que la parábola hace que el objeto se mueva horizontalmente y también verticalmente. Matemáticamente no podemos expresar ese movimiento en una sola ecuación. Nos toca dividir el movimiento tanto en X como en Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero que todo, en X vamos a asumir algo supremamente importante. En X vamos a asumir una cosa supremamente importante y es que en X, voy a escribirlo aquí porque esto es supremamente importante, no hay aceleración. Eso es lo primero que ¿En X vamos no a... hay aceleración? No hay aceleración en X, ¿ok? Ok. Eso es lo primero, hecho, de ahí arrancamos. Y en cambio en Y, sí hay aceleración, sí hay aceleración. ¿Y esa aceleración cuál viene siendo? Ah, pues esa aceleración es justamente la aceleración de la gravedad. Es la aceleración de la gravedad, ni más ni menos que esa. Es la gravedad o la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre ellos dos. Por eso, como que las ecuaciones cambian a veces, pero en realidad las ecuaciones son las mismas, porque cuando uno habla, por ejemplo, de cinemática, voy a bajar un poquito estos dos letreritos, los voy a colocar aquí, porque resulta que en la cinemática lineal hay un par de ecuaciones que es con las que yo me muevo únicamente. Yo no necesito tanta ecuación para poder explicar esto. Hay una ecuación general y la ecuación general me dice que la posición de cualquier cuerpo, cuando tiene aceleración es igual a su posición inicial más la velocidad que tuvo inicialmente multiplicada Por por el el tiempo tiempo. más un medio de la aceleración por el tiempo Oh, al cuadrado. oh, ¿Cierto? sí. Es correcto. Entonces, mira que
ahí vamos, ahí tenemos un gran avance, mi querido Juliano, y es que tú ya te sabes la ecuación. O sea, que si tú te manejas esta ecuacioncita, con eso el movimiento horizontal y vertical va a ser un jueguito únicamente, va a ser supremamente fácil. ¿Listo? ¿Qué otra ecuación yo tengo por ahí que me pueda servir? Bueno, voy a utilizar esta ahora acá. Resulta que en Y, perdón, en X, me dice que no existe la aceleración. No existe la Por lo aceleración. tanto, Entonces, se puede descartar la aceleración. correcto. Por ende, puedo descartar el tercer término que tiene aquí, un Ok. medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Chao, no necesito ese término porque no tengo aceleración en X. Entonces, de una me quedó mucho más Ah, fácil. o sea, se puede eliminar todo eso, toda esa parte de ahí. Se puede eliminar todo el término porque al tener la aceleración en cero, entonces todo ese monomio que estaba ahí, este un medio a aceleración y tiempo, los tres mueren, los tres salen de Uf, ahí. Entonces, adiós. Y aquí ya lo puedo organizar un poquito más elegante. Entonces aquí ya puedo decir, es que esto le vamos a colocar velocidad. Aquí se coloca es velocidad y se coloca velocidad inicial en X. ¿Cómo así que en X? Porque resulta que este vector de velocidad con el cual se disparó, yo lo tengo que descomponer tanto en X como en Y. Es decir, siempre debo descomponer la velocidad inicial tanto en X como en Y. Y eso, pues, ¿cómo lo logramos? A punta de trigonometría y de vectores que tú habrás visto allá al comienzo de este año, al sí. comienzo del periodo. Entonces hay que descomponer el vector. ¿En eso tienes algún inconveniente en la descomposición del vector de velocidad? Creo que ese sería este es otro inconveniente que se me da, sí. Bueno, entonces La vamos, ahorita descomposición de lo X. hacemos, ahorita hacemos uno que nos pueda ayudar. Entonces, bueno, entonces esto es posición inicial en X. Listo, quitamos aquí. Voy a quitar esta aquí de acá. Listo, ya. Entonces, mira cómo se nos simplificó la ecuación de movimiento. Ahora voy a utilizar esta misma, pero al otro lado. Entonces, ahora en Y resulta que, pues, como estamos hablando de movimientos verticales, pues ya no hablo La de, aceleración hablo cambia es de por la Y. gravedad. Correcto. Ok. Esta posición inicial entonces va a ser una posición Y inicial. Entonces voy a colocarla aquí como en un Y sub 0. ¿Sí? Y sub 0, listo. Y esta vez sí no puede cambiar, esta vez no sé si no se puede eliminar toda la ecuación, toda la otra ecuación porque la gravedad no equivale a cero. ¿Me ¿Cierto? repites el concepto que me estás hablando? O sea, la última parte que es un medio en este caso sería g por t al cuadrado, Correcto, no correcto. se Pero puede entonces aquí eliminar. vamos a asumir lo siguiente, mira. Aquí vamos a asumir una cosa. O con el signo que voy a utilizar aquí. Aquí a inicio y voy a señalar una cosita acá. O con este signo de la aceleración. El signo de la aceleración puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo como yo vea el problema. Yo generalmente lo utilizo negativo porque resulta que cuando lancé el proyectil, él se lanzó hacia arriba y la aceleración de la gravedad va hacia abajo porque hace es que se me frene el proyectil que lancé. ¿Sí soy claro Mm, con eso? ujú. Entonces, siempre que lance hacia arriba, siempre que lance objetos hacia arriba, la aceleración la voy a poner negativa porque la aceleración de la gravedad hace que las cosas que yo lance hacia arriba se me frenen. Cosa contraria que si yo lanzo la cosa hacia abajo, si yo lanzo una cosa hacia abajo, ahí voy a colocar la aceleración positiva porque me va a ayudar es a que mi objeto coja cada vez más velocidad. Entonces yo miro es si la gravedad va a favor de mi velocidad, la pongo positiva, si va en contra de mi velocidad, la voy a colocar negativa. Entonces en este caso del ejemplo que hicimos, la voy a colocar negativa porque va en contra del favorecimiento de mi velocidad. Entonces la coloco menos. Aquí ya voy a colocar esto un poquito ya más elegante. Entonces colocamos ya como fracción un medio, un medio de la gravedad. Esa gravedad en algunos colegios la utilizan como 9,8, en otros la utilizan como el 9,95, como 9, en otros la utilizan como 10. ¿A ti cómo te lo han utilizado, cómo lo han usado allá en el colegio? Creo que es 10. 10, para que quede más fácil. Entonces, listo, por 10. Y entonces hacer este 10, pues el 10 por un medio, todo esto se me simplifica, me queda un 5 aquí.
pues para simplificar la cosa. Entonces, si tú te das cuenta, pues utilicé la misma ecuación cinemática desde un principio, y es aquí. Entonces, esta ecuación cinemática que sabíamos desde el movimiento lineal, lo que hice fue acomodarla a mi movimiento en X y acomodarla a mi movimiento en Y. Pero es la misma. No he hecho La misma absolutamente vaina. nada raro. Es exactamente la misma. Entonces, Ujú. aquí es bueno entender, mira lo importante que es aquí uno no aprenderse 10 ecuaciones, sino aprenderse una y entenderla bien y con eso uno ya pues se puede manejar muchísimo mejor. ¿Listo? Bueno, hay otra que tenemos, que es la de la velocidad y la aceleración. Entonces hay otra también muy sencillita, la voy a colocar acá. Voy a insertar aquí otra ecuación. eh, por aquí, ecuación. Hay otra ecuación que la voy a colocar aquí bajo de la anterior, que se utiliza muchísimo y es la de que la aceleración es igual a las diferencias de velocidad, es decir, la velocidad, voy a colocar aquí, velocidad final Y menos menos velocidad velocidad. inicial Ajá. sobre el tiempo. ¿Listo? Esta también nos va a servir bastante, también nos va a servir bastante, porque ya sabemos que esta aceleración es de -10 y pues dependiendo lo que esté pasando, esta únicamente me va a servir para el movimiento en Y. ¿Por qué? Porque en X ya sabemos que no hay aceleración, entonces si no hay aceleración no me sirve esa fórmula para nada, porque la velocidad Sí. final y la inicial pues va a ser exactamente la misma. Ujú. Entonces, por eso la coloco como aquí en la parte de los movimientos verticales. Bueno, otra que se puede utilizar por ahí. Yo creo que con esas dos uno se puede mover bien. Si necesitamos otra, pues llamamos otra. Bueno, Sí. entonces voy a abrir aquí el archivo que nos enviaron. Bueno, entonces aquí nos habla de varias cosas. Entonces aquí nos dice que, ¿cómo crees que la trayectoria de un cuerpo que se lanza cerca de una superficie terrestre, formando un ángulo horizontal? Pues si el ángulo es completamente horizontal, pues eso se llama un movimiento semiparabólico. El movimiento semiparabólico lo voy a representar aquí en nuestro simulador. Recuerda aquí el simulador. El semiparabólico es este, es que arranco desde más arriba y este ángulo es de 0. Entonces, este es un movimiento semiparabólico. Voy a borrar todo. Y el movimiento semiparabólico es cuando lanzo, digamos, desde una mesa o desde algo que esté por encima del suelo y disparo. Entonces, ese movimiento es semiparabólico porque el ángulo es de 0 y arranco desde una superficie que está por encima del piso. Ese es un movimiento semiparabólico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? ¿Qué crees que pasa con ese cuerpo que sale con un ángulo horizontal? Pues si el ángulo es completamente horizontal, es que es de 0 y pues será un movimiento semiparabólico. ¿Cómo cree que debe ser lanzado un objeto para que alcance su altura máxima? Pues para que alcance altura máxima no necesito, pues digamos que puedo hacer dos cosas. O bien lo pongo desde el piso, desde aquí, y si lo pongo desde el piso, con que tenga un solo grado, bueno, aquí el mínimo grado es de 5, pero con que tenga un solo grado de inclinación, él ya va a tener una altura máxima, ¿sí? Bastante pequeña, pero ya tiene. Es decir, que para que tenga altura máxima no necesito sino que esté sobre el piso y que tenga cualquier ángulo de inclinación. Eso es para que ya tenga una altura máxima. Listo. Aquí existe una cantidad de ecuaciones que son derivadas de las que ya tenemos allí, ¿sí? Entonces es simplemente pues utilizarlas. Hay una cosa aquí importante que es cuando descomponemos los vectores. Entonces voy a ir allá. El tema es cómo descomponemos el vector. Entonces, párale bolas. Cuando yo lanzo aquí con una velocidad inicial, mira, voy a colocar 45 grados, por decir algo, y una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y lanzo. Entonces él va y listo. Ahí se fue. Sucede que en el momento en el que yo lanzo, voy a volver un poquito, lo voy a colocar aquí lento, voy a borrar y él aquí lanzamos. Tienes que oprimir el botón de lanzar, creo. Voy a volver a borrar acá y voy a volver a lanzar. ¿Por qué tienes que oprimir el botón rojo? Ah, sí, discúlpame, tienes toda la razón, claro.
No, tranquilo. Claro, entonces ahí va y listo. Entonces simplemente en el momento en que dispara, mira que hay un vector verde que es el vector de velocidad y Ujú. se genera otro vectorcito verde, míralo, el que está aquí es el vector de velocidad en y el vectorcito verde que está acostado será el vector de velocidad en X En X. y el vectorcito amarillo es la gravedad que siempre está haciendo que este vector verde sea cada vez más pequeño, mira así. Es que el Oh, vector amarillo hace que este vectorcito de arriba cada vez sea más pequeño. El acostadito siempre va a ser igual porque acuérdate que en X ni se acelera ni se desacelera, entonces en X siempre la velocidad es la misma. Por eso el vector horizontal siempre va a ser igual. ¿Listo? ujú. Es una cosa importante. Bueno, ¿cómo descompongo este vector verde aquí grandote en estos dos cartesianos que tengo ahí? Para eso me voy a valer de lo siguiente. Me voy a valer de otra herramienta que para mí es importantísima. Creo que la usamos la vez pasada contigo, yo no lo recuerdo. Si usamos GeoGebra la vez GeoGebra. pasada. Sí, creo que sí. No, pero sí lo conozco. Pero bueno, lo conocemos. Lo utilizo para que nos rinda un poco más y como a mí no me gusta hacer tantos rayones a lápiz y eso, pues aquí los podemos hacer. Entonces voy a hacer, simplemente voy a crear un vector igualito al que tenemos aquí. Mira, aquí sacamos a 20 metros por segundo, es decir, esta será la Ujú. magnitud del vector y 45 grados de inclinación. Ese es el vector que yo voy a dibujar aquí. Entonces yo puedo sacar aquí un vectorcito. Yo puedo dibujar aquí un vector que de hecho, bueno, en GeoGebra uno lo puede sacar aquí en construcciones rectas. Debajo de rectas está vectores. Aquí está el vector. Yo lo puedo dibujar aquí 20 grados y 45 grados. O desde el álgebra lo puedo también hacer aquí. Entonces lo voy a escribir en letras minúsculas. Lo voy a escribir el vector, lo voy a hacer el vector A. Y lo voy a escribir 20,45 grados. 20,45 grados. ¿Por qué no me salió? Creo que es 20 punto y coma. Voy a borrarlo. El vector A. Vector A. Ahora. 20 punto y coma. 45. 45 grados. Ahora sí me salió. Listo. Entonces, si tú te das cuenta, aquí tenemos nuestro vector. Listo. 45 grados de inclinación y 20 unidades de longitud. Ahí Ujú. tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos descomponer este vector, es decir, que yo tengo que mirar aquí en X y aquí en Y. ¿Cómo se saca? Pues es muy sencillo. Pues uno en GeoGebra lo puedes componer, pero matemáticamente, ¿cómo se hace? Pues lo voy a coger aquí, voy a imprimir pantalla y me lo llevo acá. Voy a crear una nueva diapositiva, voy a pegar esto aquí un segundito, vamos a poner esto un poquito más pequeñito y lo vamos a explicar sobre la misma imagen que tenemos ahí. Bueno, listo, este es nuestro vector a descomponer. ¿Listo? Entonces ya sabemos que va a haber un vector aquí, lo voy a colocar aquí como bastante ordinario. Va a haber un vector aquí en X, ¿cierto? Y va a haber Ujú. otro vectorcito Y- que va a estar aquí en Y. Lo muevo para arriba y lo coloco aquí. Y ahí va a haber otro vectorcito que es en Y y este lo voy a colocar de otro color ahí como para que cambie. Listo, ahí tenemos estos dos vectores. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, digamos que aquí sí tenemos que hacer uso de un poquito de nuestra memoria porque decimos que el vector en X, entonces el vector de la velocidad en X es igual al vector de la velocidad por seno o coseno. no, espera, eso es seno coseno. El coseno es cuando se utiliza el ángulo. No, espera, eso sería seno, creo. Entonces, acostado es coseno, Ajá. acostado es Ah, coseno y de pie es seno, es coseno de alfa. Por aquí, ok. Entonces, transfiero. coseno es en el. Coseno es en el piso y. Bueno, seno es aquí.
Ah, pues sí. Ay, es que no lo analicé. Mi cerebro se apagó. ¿Qué pasó? Ah, que es que, que ya entendí por qué una escena y otras cosas. No sé. Listo, entonces para este caso, velocidad en X sería ¿cuánto habíamos dicho que se disparaba este cañoncito? Con 20 20, sí. 20 por coseno de 45 grados. En este caso, el ángulo de 45 pues nos va a dar exactamente el mismo valor para ambos, pero eso solo le pasa al ángulo de 45, no le pasa a los demás. Entonces 20 por seno de 45 grados. ¿Listo? Cuando los descomponemos, tú puedes hacer uso, en clase te dejan utilizar calculadora o para este tipo de ejercicios puedes usar calculadora. Sí, sí puedo. Listo. Entonces 20 coseno de 45 y 20 seno de 45. Eso serían las dos descomposiciones. Lo podemos utilizar aquí. Aquí puedo sacar una calculadora que tengo a la mano. Raíz de 2. Entonces, exacto, me queda 10 raíz de 2, ¿cierto? Pues tener 10 raíz aquí de 2. por Ah, coseno de 20 45 grados. por coseno de 45 Exactamente, grados. mira, 10 Sí, raíz 10 de raíz de 2 y el 2. otro sería 20 por seno. Creo que es que no sé si está en inglés o en español. Voy a utilizarlo seno. Sí, este está en inglés. Entonces este es 20 por seno de. Me toca escribir los sinus. Y ahí me da. ¿Listo? Entonces ahí me dieron las dos respuestas. Para el ángulo de 45 siempre nos va a dar exactamente igual. ¿Sí? En este caso es 14 14 o 10 raíz de 2 más o menos. 14 14 que es exactamente, si yo extiendo este punto hacia abajo, me da más o menos ese 14 14 aquí abajo. Y si yo extiendo este punto hacia el eje Y, me da más o menos ese 14 14 que yo tengo ahí. ¿Sí? Ahora, si yo quiero ver sus coordenadas cartesianas, entonces yo miro propiedades y aquí en álgebra lo puedo colocar en cartesianas y aquí efectivamente me dan las coordenadas cartesianas. Mira, las que fueron las que acabamos de sacar. 14 14 en ambos casos. ¿Sí las ves? Ujú. Ahí está. Eso nos sirve para poder encontrar, para poder utilizar las ecuaciones que estamos utilizando aquí, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Pues necesitamos antes de cualquier cosa, siempre descomponer este vectorcito en sus coordenadas cartesianas. Eso es supremamente importante para que pues el ejercicio tenga un resultado acorde a lo que nos piden. Bien, entonces ahí ya tenemos. Listo, seguimos por acá por donde nos hablaba el profe o la profe de tu colegio. Entonces dice, ¿cómo crees que debe ser lanzado un objeto para que alcance horizontal sea máximo? Al máximo posible. Te pregunta aquí, ahora que cuál debe ser el máximo posible. Pues miremos aquí. O tú ya sabes esa respuesta. ¿Cómo así? Mira, la pregunta que nos dice en este taller es, ¿cómo crees que debe ser lanzado un objeto para que su alcance horizontal sea Uy. el máximo posible? Es decir, que este lanzamiento llegue lo más a la derecha posible. ¿Cómo podemos hacerlo? Em, Reduciendo el ángulo, creo, o aumentándolo. Bueno, pues No, miremos, vamos a mirar, aumentándolo. aprovechemos que tenemos. Entonces, si yo aumento mucho el ángulo, aquí está en 5. Si yo lo No, aumento mucho, llego a 90. entonces no, ahí sería el alcance vertical, supongo. Este es el alcance vertical máximo. Y el horizontal máximo se da aquí, mira, en Sería en 45. 45. En Sí. 45. Si yo disparo, en 45 grados me da porque, mira, si yo, sin cambiar la velocidad, si bajo el ángulo, va a tener un menor alcance. Y si sube el ángulo, también va a tener un menor alcance. O Entonces sea, siempre el alcance más óptimo es a los 45 grados. el alcance máximo siempre lo encontramos a 45 grados. Mm. Ahí está. Ahí encontramos nuestra simulación. Nos va dando luces de esa respuesta. ¿Con qué ángulo se tiró una piedra para que cayera lo más lejos posible? Pues lo acabamos de decir, es el ángulo de 45 grados. Y la justificación es que si yo lanzo
Lo que pasa es que para que haya un alcance lo más lejos posible es en el cual la velocidad en X y la velocidad en Y sean exactamente iguales, y eso solo se logra con el ángulo de 45, ¿ok? Que fue lo que hicimos acá, ¿sí? Para que el ángulo de 45 me permite que la velocidad en X y la velocidad en Y sean exactamente iguales, y eso solo se permite con el ángulo de 45, y eso me permite que haya el alcance máximo posible. Bueno. Bueno, ¿qué podemos decir de los ángulos complementarios en el tiro parabólico? Ángulos complementarios. Pues lo que pasa es que aquí el Eh, ángulo complementario es el que me falta para formar 90. Entonces el ángulo complementario en este lanzamiento que tengo aquí, que es de 15 grados, pues el ángulo complementario sería el ángulo de 85 grados. ¿Sí? Entonces entre no, más... no, porque eso haría 100. Sería 75, ¿no? No, porque... ¿Cómo me dices? Discúlpame. Es que si, a ver, 85 más 15 da 100, sí. Ah, sí, tienes toda la Sería razón. Claro, claro. Sería entonces el ángulo de 75. 75. Sí. El ángulo de 75. ¿Sí? Entonces el ángulo complementario quiere decir que entre más grande sea el ángulo complementario, pues más pequeño va a ser el ángulo de tiro, ¿no? Pues lo que pasa es que hablar del ángulo complementario, pues es como que generalmente no se utiliza, uno siempre utiliza el ángulo de referencia entre el piso y el cañón, o entre el piso y el lanzamiento, pero pues hablar del ángulo complementario casi nunca se utiliza. Bueno, Ujú. vamos a hablar ahora de las gráficas. Velocidad contratiempo de un cuerpo que se ha lanzado sobre la horizontal y describe, entonces, ¿qué pasa? Si yo lanzo un cuerpo, vamos a hablar aquí, si lo lanzamos, voy a hablar aquí de la velocidad total, la aceleración no la voy a colocar y vamos a disparar aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá me dicen que, ¿cuál es la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad para ese tiro parabólico? Entonces, en este caso, aquí me está diciendo que la velocidad como que arranca en cero y se vuelve cada vez mayor. ¿Eso será cierto? Eh, no. No, porque primero que todo no arranca en cero. Siempre Sí, no, no sabemos que arrancas. por lo menos debo tener en la rapidez inicial un número mayor a cero para que tenga un lanzamiento. Entonces no puede nacer en cero, tiene que nacer en cualquier número mayor a cero para que pueda hacer un movimiento parabólico. Ok. Listo. Por ahí ya vamos como mirando el asunto. Ujú. Voy a borrar aquí, voy a volver a lanzar. Lo voy a colocar aquí lento. Entonces, ahí va lanzar. Si tú te das cuenta, el vector de velocidad, el verde grande, ese vector siempre es el mismo. Sí, siempre es de la misma magnitud. Siempre tiene la misma magnitud, mira. Ujú. ¿Sí? Ese vector siempre es el mismo. Entonces la velocidad es constante, mira, es este de aquí. ¿Sí? Todo ese vector siempre es el mismo. Entonces la velocidad es constante, sería esta imagen que yo estoy señalando aquí, que no sé qué número será, pero asumimos que es como la 5. 1, 2, 3, 4, como la quinta imagen, pues esa sería la respuesta que nos están pidiendo ahí. Bueno, aquí ya nos empieza a hablar ya como de un caso muy particular. Si quieres lo podemos abordar, ¿te parece? ¿O tienes tú alguno de estos ejercicios que quieras abordar y hagamos en estos 15 minutos que nos quedan? Eh, a ver, espérame. Funciona al aire, de tal forma que el cargo de su máximo moviéndose horizontalmente. Hagamos el 11. El 11. Un objeto estirado al aire de tal forma que al cabo de 4 segundos está a su altura máxima. Listo, moviéndose horizontalmente a 12 metros por segundo. Es decir, que ya me están dando la velocidad La velocidad inicial. horizontal. Perfecto. ¿Qué distancia de la persona, a qué distancia, perdón, a qué distancia de la persona que lo lanzó cara al objeto? Es decir, cuál es su desplazamiento máximo. Bueno, aquí tenemos de pronto algunas cosas que nos pueden ayudar. Aquí habla del Y máximo, aquí habla del X máximo. Supongo que Miremos a ver sería si el X podemos utilizar máximo. esto de alguna manera.
Voy a copiar el ejercicio y me lo voy a llevar para nuestro PowerPoint. Listo. Aquí lo vamos a pegar. Listo. Entonces aquí tenemos el enunciado. Y vamos a mirar si de pronto lo que el profe nos da aquí nos pueda servir. Obviamente nos va a servir, pero pues traigámonos esas imágenes acá. Únicamente las ecuaciones que él nos deja ahí. Hago la salvedad que este compendio de ecuaciones que te colocan ahí son derivadas de estas 2 o 3 que se utilizan en cinemática. ¿Listo? Es decir, todas se transforman y cuando tú coges esta ecuación de aquí y reemplazas, por ejemplo, esta aceleración, la pones acá, entonces ahí nace otra ecuación. O si yo espejo el tiempo acá y lo coloco aquí en el denominador, nace otra ecuación. Es decir, estas ecuaciones que tienes aquí, pues son como hijitas de las ecuaciones originales. Por eso Sí, las tienen que acabamos de validez. hacer. ¿Sí? Ok. Es decir, ellas Sí. nacen de ahí, no nacen así como que de la nada, no. Realmente todas las ecuaciones se basan en las 3 ecuaciones cinemáticas, sino que cuando se empiezan a combinar unas con otras, pues le dan nacimiento a estas de acá. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando me preguntan, por ejemplo, en este caso, ya me están dando el tiempo, por ejemplo, entonces me dice, mira, un objeto estirado de tal forma que al cabo de 4 segundos alcanza su altura máxima. Entonces, yo ya puedo colocar eso como un dato que yo ya tengo aquí. Entonces ya puedo tener que el tiempo, colocarlo aquí. Entonces voy a colocar el tiempo para llegar al h máximo o a la altura máximo. Y máximo es de 4 segundos. 4 segundos. En realidad los segundos siempre se coloca es la S, nunca se coloca la ESG. Entonces el tiempo de alcanzar el tiempo para la altura máxima ya lo tengo. Entonces si yo vengo y reemplazo en alguna de mis fórmulas donde tenga tiempo, seguramente lo puedo encontrar. Mira que aquí me están hablando tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno de alfa por la gravedad. Bueno, ahí podemos mirar. Aquí yo puedo también sacar una gran conclusión, es que si el tiempo en que su altura máxima fue de 4 segundos, entonces ¿cuánto fue el tiempo de vuelo? Eh, no, espera, ¿cómo? Pues el tiempo de vuelo fue igual a 4 segundos, ¿no? Sería 8, porque son 4 subiendo y 4 bajando, Ah, son... Ah, ¿sí? wow. Claro, porque el tiempo en que alcanza su altura máxima son 4 y otros 4 que baja, pues el tiempo de vuelo fue de 8, siempre y cuando pues asumimos que él sale del piso y vuelve y cae al piso. Es decir, no hay un barranco aquí donde él va a seguir cayendo por un barranco, porque pues ahí ya no nos funciona, ¿no? O sea, esto funciona siempre y cuando salga del piso y vuelva al piso. Tampoco me funciona el tiempo de vuelo si yo levanto el cañón y lanzo desde aquí. Aquí ya no me va a servir que el tiempo de vuelo sea el mismo en subir que en bajar, porque mira que él ahí sube, 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 y cuando cae, se demora más tiempo en caer porque él cae más abajo de donde es disparado. Entonces, el tiempo de vuelo es el mismo subiendo y bajando siempre y cuando sea desde el piso. ¿Listo? Ujú. Listo. Entonces, eso hay que asumirlo de esa manera. Bueno, listo. Está entonces moviéndose horizontalmente. Me están dando la velocidad en X, entonces esa también la voy a colocar aquí de una vez porque ese es un dato importante. Entonces lo voy a colocar aquí abajito. Yo trato siempre como encontrar la mayor cantidad de datos que me dé el problema antes de ponerme a echar números. Entonces velocidad inicial en X, entonces es igual De a 12 metros 12 por segundo. metros por segundo. Listo. Entonces ahí ya tengo como otro dato importante y ya sabemos que la velocidad en X siempre es la misma. Esa no va a variar, que en X no hay aceleraciones. Listo. ¿Y a qué distancia? Entonces me están pidiendo la distancia máxima, este Y máximo. Bueno, mira que me dice, perdón, este X máximo, lo voy a escribir aquí. Me están preguntando algo que seguramente voy a poder resolver con esta formulita que voy a señalar aquí.
pues me están preguntando la distancia máxima y pues utilizando esta ecuación que me da tu profe, pues la vamos a utilizar. X máximo es la velocidad inicial, pero ojo que no me dicen ni la velocidad inicial ni en X ni en Y, sino la velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo encontramos eso? Pues Eh, suponiendo que es X, entonces se podría asumir que es la velocidad inicial en X, en este caso, ¿no? la velocidad inicial en X. Pero es que mira que aquí me dicen que este es seno de 2 alfa, no es el seno de alfa. Es decir, que este no es la velocidad en Y, porque hemos dicho que la velocidad en Y es el seno de alfa, Por eso. Oh, pero aquí adentro está seno de 2 alfa. Entonces, a ver de qué otra manera lo podemos encontrar. Mm, miremos si de alguna manera por aquí yo encuentro. Mira que con esta yo creo que me va mejor. La voy a a ver. colocar aquí abajito. Esta la voy a colocar aquí, la voy a acomodar Oh, cerca. claro. X equivale a X Y como que inicial. no Ah, necesitamos enredarnos tanto, ¿no? Entonces yo la voy a hacer a sí. colocar aquí como en azulito. La voy a agrandar porque yo creo que esta nos va a ayudar muchísimo a poder encontrar esa respuesta. La voy a colocar aquí bien grandecita. Esta yo creo que nos va a ayudar. Entonces ya no voy a tener en cuenta esto, suprimir, y más voy a utilizar esta ecuación que yo tengo aquí. Listo, la bajo acá y la vamos a utilizar. Ya no voy a tener. Listo, entonces, posición inicial vamos a asumir que es cero. Va a arrancar desde el punto de referencia. La velocidad inicial en X es de ¿cuánto? De Mm, 12 De metros por 12. segundo. No le voy a colocar unidades para no complicarme ahorita. ¿Y el tiempo de vuelo cuánto fue? 8 De segundos. 8 segundos. Listo. Ahí estuvo. No tuvimos que 0 más enredarnos 12 por tanto. 8. ¿Cuánto nos da? 0 16 más y 12. 96. 96, sí. 96 metros. Listo. Ahí estuvo. Oh, por Dios. Pero mira dónde estuvo el acertijo de todo el asunto. Fue en encontrar que si el tiempo de subida era de 4, el tiempo de bajada también, luego el tiempo de vuelo era de 8. Mira que eso fue algo que no me dio el enunciado. Eso fue algo que nos tocó deducir a nosotros, pero porque conocemos el concepto del tiro parabólico. Si no conocemos el concepto, pues nunca hubiéramos llegado a eso, porque no hay ninguna ecuación de las que tenemos que nos lleve a ese resultado. Sería imposible. ¿Listo? Y pues Ujú. lógicamente utilizando aquí la ecuación es sencillo. Digamos, por eso te digo, yo creo que con esta ecuacioncita de aquí, con estas dos que tenemos, estas dos le sirven a uno muchísimo, pero eh, Toca saber usarlas. toca saber usarlas. Esto es Y como encontrar todo, las Julián. variables. Esto es como, esto es de uno entrenarse, empezar con ejercicios que sean sencillos y luego uno los va volviendo un poquito más complejos, pero pues es de irse entrenando. Y una gran consejo que yo te doy, trata en lo posible de no depender de tantas fórmulas, porque tantas fórmulas al final lo que hacen es confundirlo a uno. Esa es como mi reflexión personal, ¿sí? Mira que estas cuatro, pues puede que nos sean útiles, pero aquí no teníamos, aquí por ejemplo hablan mucho del ángulo alfa, y Mm. pues ni siquiera sabíamos el ángulo de inclinación. Entonces, digamos que estas se vuelven un poquito Ahí no más, nos sirve de nada. ¿cierto? Ahí no habría nada, Ujú. ¿sí? Entonces, eso es así como el consejo bastante importante que yo te doy ahí. Miremos otro por aquí, a ver, un arquero acostado en el Acostada en suelo, el lanza suelo lanza una una flecha. flecha. Esta Ah, sí bueno, da el aquí ya nos ángulo. dan un ángulo, una velocidad, y entonces nos piden altura máxima, tiempo que dura, alcance horizontal. Hagámoslo, hagámoslo. Yo le Hagámoslo que 60 grados. así nos pasemos de las 9, no importa, lo importante es que quede todo claro. Entonces vamos a hacer este. Sí. ¿Listo? Vamos a hacer este. 30 metros por segundo. Entonces, Y la velocidad inicial es de 30 metros por segundo, ¿cierto? la vamos a colocar acá, mira. Sí, sí, sí. La velocidad inicial es de 30 metros por segundo.
La altura máxima que alcanza la flecha con su... Ok. Listo, entonces 60 grados y 30 metros por segundo. Yo no sé si este me permita colocar 30. Voy a borrar aquí todo. Este me permitirá llegar a 30. Ah, sí, apenas. Uy, exacto. Bajo aquí. Voy a colocarlo a 0 metros y un ángulo de 30, 35 y 30. No, de 60. Ah, es 60, perdón, Sí, 60. sí. Listo. Y no tenemos resistencia al aire. Voy a quitar los vectores. No me interesa colocar los vectores ahorita. Y vamos a lanzarlo. Lo voy a colocar en lanzamiento normal. Eh, Lancemos un cañoncito. Una bala de cañón. Creo que uno puede ¿No era lanzar una flecha? pianos. Dime. Ah, ¿no era una flecha? No, uno puede lanzar coches, pianos, balas de cañón, proyectiles, calabazas. Voy a lanzar un coche para que lo podamos ver bien. Lanzamos, ¡pum! Entonces ahí salió el coche y por allá se va a volver, eso, por allá se estrelló. Listo, listo. Aquí cayó, mira, aquí quedó el coche, me tocó. Y yo lo que puedo hacer es que puedo medir. Entonces yo puedo medir desde aquí, saco el metro y mido. Y me aproximadamente, mira, 80 metros, 80 más o puntos. menos, ¿no? Sí, Vamos sí. a mirar si llegamos a eso. Vamos a mirar. Entonces arranquemos. Entonces, como yo te decía, inicialmente lo que tenemos que hacer es descomponer este vector. Eh, Me voy a traer estas dos formulitas. Entonces en este caso sería como... Ok. Entonces sería el ángulo de 60 Entonces, lo grados. primero que vamos a hacer es Bx sería 30 en este caso, 30 por el coseno de 60, ¿cierto? Sí. Y aquí 30 por el seno de 60. Y ahí A arrancamos 15. ya porque ese es el punto de partida. Entonces 30 coseno de 60 y 30 seno de 60. Entonces voy a borrar aquí y arrancamos. 30 por coseno de 60 grados. Me daría 15 metros por segundo. 15 por inyector de 3. 15 metros por segundo. Y 30 seno de 60. Entonces 30 por seno de 60. Y eso nos da 25.9. Vamos a dejar 25.9 para no utilizar tantos decimales. 25.9. Siempre que utilizamos una aproximación, yo soy un poco estricto en eso, entonces suelo colocar es el símbolo de aproximación y no el símbolo de igualdad, porque pues ese es como el deber ser. ¿Listo? Aproximadamente 25.9 metros por segundo. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Listo, ahí queda. Entonces ya tenemos nuestro punto de partida. Altura máxima. Bueno, hay muchas maneras de hallar altura máxima, pero entonces yo Este puedo caso encontrar, sería en Y. O sea, con la ecuación de Y equivale a Y inicial más velocidad inicial de Y por T menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Sería eso, esta ¿cierto? pudiese ser, pero ¿qué pasa? No tengo el tiempo. Ah, Es ahí el inconveniente que tiene esta. Esta no tiene el tiempo. Entonces, yo puedo combinar estas dos. Efectivamente, puedo combinar la de arriba con la de abajo y llegaría a esta que te dan aquí. ¿Sí? Que es el tiempo de vuelo, ta, ta, ta. Entonces yo puedo sacar el tiempo de vuelo desde aquí. O mira que esta de una vez te da que el y máximo es igual a, tengo la velocidad inicial, sí, tengo el ujú. ángulo, sí, y tengo la gravedad. Es decir, aquí pudiese utilizar esta sin necesidad de combinar las otras dos. Entonces voy a utilizar esta de acá. Entonces sería Voy a recortar únicamente el pedacito que me interesa, también que es por ciento este nomás. para Voy a utilizar única y exclusivamente este. ¿Por qué? Porque me dicen C. altura máxima y pues la altura máxima se halla con esta ecuacióncita que tenemos acá. ¿Sí? Si no Ujú. te la sabes o no la tienes, pues uno combina estas dos ecuaciones o con otra tercera que también hay y puede llegar allá. Pero pues aprovechemos que ya la tenemos y pues simplemente la utilizamos. Entonces insertamos aquí ya una ecuación con nuestros números y vamos a trabajarla.
Y entonces vamos a decir que el y máximo, entonces y máximo, y max, se escribe así, y max es igual. Entonces vamos a utilizar todo eso que nos dicen aquí. Epa. Entonces, velocidad inicial al cuadrado. Entonces, mira, la velocidad inicial la tenemos, claro, es 30 metros sobre segundo. Entonces, 30, no voy a utilizar las unidades por ahora para no confundirlos tanto. Entonces, aquí en diseño simplemente vamos a colocar aquí 30. Lo elevo Al al cuadrado. cuadrado, porque sabemos que es la velocidad al cuadrado, por el seno al cuadrado del ángulo. Entonces, el seno al cuadrado del ángulo. Entonces, mira que aquí ya lo hemos sacado. Ah, no, seno al cuadrado únicamente. Ah, es que lo que está haciendo esta fórmula es que me coge toda la velocidad en y y la eleva al cuadrado, mira. Esto de aquí arriba, velocidad al cuadrado por seno al cuadrado, es coger la velocidad en y elevarla al cuadrado. ¿Sí te das cuenta? Sí. Entonces yo puedo coger de una vez aquí, para no darle tanta vuelta, como ya habíamos hecho unas operaciones, pues utilicémosla. Esto es exactamente coger a los 25,9 y elevarlos al cuadrado. Y aquí los elevamos al cuadrado. Y abajo sobre 2 veces la gravedad. Y ahí estuvo. No necesitamos hacerle tanta cuestión. Sí, lo voy a colocar aquí al lado. ¿Qué fue lo que hicimos? El numerador de esta fracción es la misma velocidad en y, ¿ok? Velocidad en y sobre 2 veces la gravedad y ya con eso. ¿Listo? Y entonces, 25,9 al cuadrado sobre 20. sobre Entonces, este 20. mismo. Entonces, esto lo elevamos aquí al cuadrado. Nos daría 600. 675, da exactamente. Y esos 675 los dividimos sobre 20, ¿no? Y entonces nos daría 3,75, Ok. 33,75. 75. Entonces la altura treinta máxima. y tres punto setenta y cinco metros sería la altura máxima. Midamos a ver si aquí nos da. Vamos a ver si este método yo lo puedo coger desde aquí. Bueno, ya sabemos que el H máximo, perdón, el desplazamiento máximo más o menos de 80 y ahora miremos cuánto nos da como la altura. La altura máxima. Tiene que ser en el punto verde, creo. Sí, aquí en el punto verde y esto me toca acordar, como esto está en manualito, toca aquí como muy artesanal la cosa, pero es que ya, ahí ya no me lo dejo mover. Bueno, pero aproximadamente a 30 y pico, mira, Sí. 33,8 más o menos, 33,75, ahí está. Aquí sí nos da. Listo. Tiempo que dura la flecha en el aire, entonces el tiempo de vuelo. Eh, ok, eso se hace con la ecuación de 2 por la velocidad. ¿Cierto? Sí, De 2 2 por la por la velocidad. velocidad en X. 2 De por la 2 velocidad por en Y sobre gravedad. 2 por la velocidad. 2 por 30. Exacto. Por el seno de Por el 60. seno. Ok, 2 por 30 por el seno de 60 dividido 10. 10. 5,1. Listo, entonces tiempo de vuelo. Entonces aquí, tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Aquí te ve. O sea, Es igual. 5. Entonces tú muy acertadamente me comentabas que era 2 veces por la velocidad en X, ¿cierto? Sobre la gravedad. Y en este caso, ¿cuánto te dio? 5 puntos. 5 puntos. No, no, no. Es 2 veces por la velocidad en X. A la velocidad en X. No, velocidad en Y porque es con seno. Ah, no, no, perdón, por la velocidad. Por el seno de 60.
Por eso, pero acuérdate que velocidad por seno de 60 es la misma velocidad en Y, Oh, ah, ¿cierto? entonces sería 2 por 25.9 Sobre 10. sobre 10. Espérate. 2, 5, sí, ¿Sí? sí, 5 puntos. 1. Bueno, 2, 5.18, pero Listo, 5.18 segundos. Entonces mira que hay veces, es que esto tiene tanto uno de dónde agarrarse de verdad que en la ecuación nos hablaba de tiempo de vuelo, mira, 2 por el velocidad seno de alfa, pero velocidad seno de alfa es la misma velocidad en Y. Entonces lo interpretamos de esa manera y ya sabemos que aquí lo que va es la velocidad en Y, es exactamente lo mismo. O velocidad por seno de 60, es exactamente la misma cuestión. Listo, entonces ahí ya tenemos, son 5,18. Y por último, el alcance horizontal. Entonces el alcance horizontal o bien se lo puede sacar con este Y, o como ya tenemos el tiempo de vuelo, pues también podemos utilizar la otra, como tú quieras. Entonces, ¿cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo vas a encontrar ese alcance, perdón, este X máximo? Puedes utilizar esta fórmula o también puedes utilizar esta sabiendo cuál es el tiempo de vuelo. voy a intentar acostumbrarme a usar la normal, o sea, esta. Entonces sería X equivale Vas a a utilizar esta. Listo. 30, ¿cierto? Listo. Sí. Entonces, posición inicial, asumimos que es el cero. Así, Velocidad entonces inicial en sería X. 0 También la tenemos. más 15. 30 por Pero acuérdate que es 30 5.2. coseno de 60, que ya lo tenemos, que es 15. Oh, ok, 15. Ahora aquí Entonces arriba. sería 0 más 15 por 5.18. Ah, 77.7. Entonces, 15 por 5, 18, ¿daría cuánto? 15 por 5,18. 77.7. Metros. Y nos Sí, había dado aquí, ¿cuánto? Como 80, ¿no? 80, sí, algo 80 así. algo. Bueno, es más preciso aquí, claro, es que aquí, ¿qué estamos haciendo? Acuérdate que nosotros aquí, al redondear esta velocidad inicial en Y, ahí nos comimos un poco de decimales, y Ujú. pues aquí también, y pues, pero está más o menos, si mal no estoy, que está sobre los 80 casi. Entonces, ahí nos da. Entonces, eso es como la manera en que uno pues los puede ir abordando. Ahora, si tú quieres utilizar también el simulador, pues el simulador te ayuda por lo menos a encontrar algunas cantidades aproximadas y pues también es bueno utilizarlo a veces. Vale. Voy a borrarlo aquí. Voy a quitar este. A ver qué pasa si yo. Este debe servir para algo, pero no sé cómo se utiliza. Es que este simulador lo actualizaron hace como 3, 4 meses y no lo había utilizado. Ah, bueno, por aquí como que se va viendo algo. Es en uno de los vectores. O sea, ahí, por ejemplo. Ahí sí, mira, entonces él Sí, muestra setenta aquí y cinco y la altura sería de 7.28 y el tiempo de y 5. aquí también creo que también va mostrando. Sí, él va mostrando por aquí. Un poco más abajo, eso. Ahí, 79, sí, ahí está. ahí está. Perfecto. Entonces ese nos ayuda ahí como a encontrar un poquito también algunas respuestas. Listo, Juliano. Entonces, pues espero haberte ayudado de la mejor manera en este tiempo tan cortico. Igual si necesitas algo y de pronto tenemos más tiempo para poderlo trabajar con mayor calmita, pues será lo ideal. Listo, profe. Sería perfecto. Bueno.
Entonces, Bueno, no, muchas profe. gracias por la clase. Voy a dejar aquí ya de presentar la diapositiva. Voy a colocar aquí ya mi video como para irnos adecuando. Y entonces, pues nada, me encantó volverte a ver y saber que te pude ayudar en algo. Y sí, no, en serio, de verdad, profe, pude entender mucho más el tema. Muchas gracias. Listo, Juliana. Entonces me encantó volverte a ver y te deseo los mejores éxitos. Voy a descargar la grabación, la pongo en mi canal y te la comparto para que la tengas ahí también en el momento que la necesites. Perfecto, profe. Muchas gracias. Listo, Juliano, que estés bien. Feliz Hasta luego, que descanso. esté muy bien. Cuídate. Gracias. Bye.